Buenas tardes, yo soy Jorgelina Sequeira, como ya les dijeron. Soy médica psiquiatra, estoy en la cooperativa de médicos de familia hace 3 años más o menos y me dedico a hacer promoción de la salud. ¿Sí? Soy, además de psiquiatra, médica social y comunitaria. Lo que hacemos es esto, promoción de la salud. Hoy vamos a hablar de tabaquismo, pero sin antes empezar por qué es la salud. ¿Alguien sabe la definición o qué es la salud o tiene idea de qué es la salud o quiere comentar qué es la salud? Nadie, bueno. Bueno, por lo que peleamos todos los días. Bien, por lo que peleamos. Como amiga, en realidad por lo que te cuidas todo el tiempo. Perfecto. Bien, la salud, según la Organización Mundial de la Salud, es el completo bienestar biopsicosocial, ¿no? Esperen, que hay algunas cuestiones a charlar. Y no solamente la falta de enfermedad. Entonces esto sí es interesante porque lo menciona, porque en general los seres humanos nos damos cuenta que nos falta la salud o qué era la salud cuando no la tenemos, ¿está? Nos damos cuenta que estábamos sanos cuando de golpe estamos con una gripe, tirados en la cama, sin poder movernos. Y en esas condiciones sería lo más leve que nos puede pasar, pero a veces nos pueden pasar cuestiones de salud más graves, ¿sí? Y ahí estamos complicados y por eso trabajamos en pos de, como decís vos, cuidar la salud. Ahí va. Hoy vamos a charlar de tabaquismo. Es un tema como evangelizador, ¿no? De alguna manera. No quiero caer en esto, ¿entendés? Pero vamos a charlar un poquito de esto. Hay unos números, siempre en general vieron que en medicina decimos las cosas feas y las marquillas tienen las cosas feas y los nenitos con asma y las piernas engangrenadas. Entonces les voy a contar que es el factor de riesgo para 6 de las primeras 8 causas de muerte en el mundo. Las enfermedades que generan más muertes, como los accidentes cerebrovasculares, los infartos cardíacos, el EPOC, que es una enfermedad crónica pulmonar, el cáncer de pulmón, la diabetes y las infecciones respiratorias, todas esas tienen en común un factor de riesgo. Tienen otros factores de riesgo, pero uno de ellos que es el tabaquismo. ¿Está? Se dice que es una epidemia mundial actualmente que provoca casi 6.000 millones de muertes de personas por año en todo el mundo, ¿sí? Y para el siglo XX murieron 100 millones de personas. Y se estima que para el siglo XXI podrían morir 1.000 millones de personas. ¿Tá? Las tabacaleras en general, y hasta hace unos años los que fumaban eran los hombres, las tabacaleras se centraron hace unos años largos en las mujeres y en los adolescentes. Entonces hay que estar atentas porque ahora en las adolescentes, en la última encuesta de tabaquismo en la Argentina, las que más fuman son las chicas. ¿Tá? Entonces, bueno, tenemos que estar atentos porque tiene que ver con todo un tema de contexto, de consumo, de posicionamiento en los adolescentes, que los que empezaron a fumar de adolescentes no estuvieron exentos, ¿está? Y los que no fumaron tampoco estuvieron exentos, porque es un tema que está ahí. En la Argentina es la primera causa evitable de muerte. Hay más de 40.000 muertes por año asociadas con el tabaco. La mitad de los fumadores muere por una enfermedad relacionada con el consumo del tabaco. ¿Está? No es que el tabaco los mate directamente, pero genera una de estas enfermedades que dijimos que eran las que más muertes generaban. Y de esta mitad de fumadores, la mitad, o sea, el 50% se mueren en edades tempranas. ¿Esto qué quiere decir? Que gente muy joven, o sea, gente joven, ¿está? Trae pérdidas para el país, para las empresas, para las familias, porque que se muere una persona joven desmembra una familia, entonces tomemos conciencia de esto. 6.000 muertes anuales de personas no fumadoras por exposición al humo del tabaco. Y esto es lo que se llama fumadores pasivos. ¿Está? Ahora vamos a charlar de los fumadores pasivos. ¿Va bien hasta ahí? Hay algunos mitos que dicen los tabaquistas, que es como traté de todo y nada me funciona, dejar de fumar es cuestión de fuerza de voluntad, fumo poco y además me relaja, como que es un relajante, el deporte hace que elimine todas las toxinas, ¿tá? Como que fumo y hago deporte y elimino y limpio, no pasa nada.
Es imposible dejar de fumar, yo no puedo dejar de fumar, yo puedo dejar de fumar cuando quiera, así las dos polaridades, es imposible dejar y yo lo hago cuando quiera y soy Superman. La contaminación ambiental es peor que el cigarrillo. Hay gente que dice, el daño ya está hecho, ya vengo fumando hace 10 años, el daño ya está hecho, así que sigo. Y después está, tengo miedo de fracasar nuevamente. Estas son todas las excusas y los mitos que tienen los fumadores con respecto al cigarrillo. El tema es el siguiente, todo tipo de tabaco es dañino, ¿sí? Los cigarrillos armados, la pipa, los cigarros, ¿sí? Los habanos, son todos dañinos, no hay uno que haga más mal o menos mal, todos le hacen mal al organismo. ¿Qué tiene el cigarrillo, el que compré? El cigarrillo que tiene nicotina. La nicotina genera una adicción, ¿está? Entonces, cada cigarrillo libera de 1 a 2 miligramos de nicotina, ¿sí? Cada vez que lo fumamos. Tiene de 11 a 13 y libera en el organismo de 1 a 2. El cigarrillo contiene un montón de sustancias tóxicas, montón, 7000, de las cuales más de 50 producen cáncer, está comprobado, ¿está? Entonces es un carcinógeno clase A. Los que estudiamos medicina, cuando agarramos el tomo oncología, siempre aparece el cigarrillo, cáncer de vejiga, cáncer de pulmón, hay un montón de cánceres que uno dice, piensa solo el de pulmón, pero hay un montón de cánceres que están asociados con el cigarrillo, ¿está? Páncreas, un montón. Bueno, sí, garganta, eso es ni hablar. Pero digo, hasta afecta órganos que uno piensa que no están asociados. Acá hay algunos de los compuestos que tienen que a nadie se le ocurriría tomarlos o consumirlos. O sea, a nadie se le ocurriría consumir acetona, a nadie se le ocurriría consumir arsénico, benceno, cadmio, DDT, polonio 210, tolueno. Estas son cosas que en general cuando usamos, no sé, Poxirran, nos fijamos sin tolueno para que no sea tóxico. Sin embargo, el que fuma está metiéndose eso, sí, cada vez que fuma. No sé, benceno, arsénico, a nadie se le ocurriría consumir nada que tenga arsénico. Imagínense si tuvieran que leer la etiqueta de un alimento y dijera que tiene arsénico. No lo compran, o sea, a nadie se le ocurriría. Habíamos hablado de que uno de los mitos de los fumadores era que decían que la contaminación ambiental hacía más mal que fumar cigarrillos. El ministerio hizo hace unos años una prueba en pleno centro de la capital de Buenos Aires, midiendo cuánto monóxido de carbono tenía la gente, ¿sí? Aleatoriamente sacaban gente, convocaban gente y vieron que los no fumadores presentaban valores normales de oxígeno. Pero los fumadores tenían valores más elevados que el resto de monóxido de carbono. Esto quiere decir que lo ambiental no altera tanto, ¿está? Pero los fumadores sí lo tenían sumamente alterado. O sea que se cae esta cosa de que si con lo tóxico que es estar en Buenos Aires, fumo y es casi lo mismo. O Buenos Aires o Córdoba, cualquier ciudad grande. Después existe esta cosa de, yo fumo poco, no soy fumador, fumo poco. Se vio que de 1 a 4 cigarrillos duplicaban o triplicaban el riesgo de sufrir un infarto de miocardio, ¿está? O sea que el que fuma poco no es que no tiene riesgo, no es que hay una dosis segura, ¿está? Que bueno, fumate esto y esto es una dosis segura que no te va a hacer nada. No, es mentira. Fumar de 1 a 4 cigarrillos diarios generaba esto, un riesgo con respecto a la población que no fuma del doble o el triple de sufrir un infarto. Esa foto es terrible, soy muy mala, nadie quiere llegar con la piel así. Por ahí tiene 50 años la señora. No. Bueno, definen adulto fumador como toda persona mayor de 18 años que fumó al menos 100 cigarrillos. Piensen, 100 cigarrillos son 5 paquetes de los de 20, o imaginemos 10 paquetitos de 10, o sea, 10 noches de ir a bailar. Ya serían 10 cigarrillos, ¿sí? Ya serían 100 cigarrillos. Y que actualmente fuma todos o algunos días, ¿está? Entonces, la base de los 100 cigarrillos, más fumar, seguir fumando todos los días o algún día, ¿está? Eso es un fumador. O sea que fumar poco no existe, es un fumador.
Bueno, hace un tiempo se vio que en realidad, como les decía que la nicotina es adictiva, se vio que entonces había que como trabajar el tema del tabaquismo desde el lado de las adicciones, que no era que el tabaquista no tenía voluntad y porque, bueno, quiere fumar. En realidad había una cuestión neurobiológica, una cuestión en el cerebro que hacía que a la persona se le complique la posibilidad de dejar. Y entonces lo que vieron era que la nicotina es altamente adictiva, que está por encima de la cocaína y de la heroína. ¿Está? Además tiene una cuestión de accesibilidad. Nicotina, vamos al kiosco y la compramos. Cocaína y heroína, nada, hay unas barreras como para llegar a eso, ¿está? Entonces esta era una droga legal altamente adictiva. Y se vio que con cada inhalación, ¿sí?, el cerebro, la nicotina llega en pocos segundos al cerebro y genera este estímulo. La nicotina tiene vida media muy corta. ¿Qué quiere decir esto? Que llega rápido al cerebro, pero que se va rápido de sangre. Entonces, ¿qué le pasa al cerebro? No es que llega al cerebro, lo estimula y se queda por un rato largo. Llega al cerebro, lo estimula y de golpe dice, chau, me voy. Y el cerebro dice, quiero más. ¿Ah? Entonces esto pasa, por eso es altamente adictiva. Entonces todas las drogas de vida media corta, o sea que duran poco en sangre, generan mucha adicción. Y además se vio que la nicotina actúa sobre receptores nicotínicos, que son receptores de acetilcolina, que liberaban dopamina. Y la dopamina, ¿sí?, en el núcleo accumbens. ¿Y qué quiere decir? Esta dopamina es un neurotransmisor relacionado con el bienestar y este núcleo es un núcleo asociado con la gratificación. Entonces da justo, ¿tá? Estimula donde tiene que estimular, en donde da la gratificación, ¿sí?, y libera el neurotransmisor que genera bienestar. Entonces, ¿qué es el tabaquismo? Una adicción. Y dejar de fumar requiere varios intentos. No es tan fácil, o sea, no es esto de yo lo dejo cuando quiero, no es tan fácil, sino la gente dejaría cuando quiere realmente. Y lo interesante de esto es que todas las personas que ya lo intentaron algunas veces tienen muchísimas más chances de poder hacerlo en algún momento. O sea, aquel que ya intentó varias veces tiene muchísimas más chances porque, en comparación con aquel que nunca intentó dejarlo. ¿Está? Hay todo un proceso, ¿sí?, de cambio que le pasa a la persona, que empieza con la precontemplación, que en realidad es ese que dice yo no voy a dejar, no quiero dejar, no se me ocurre, no estoy para eso, ¿sí? Se da mucho más en la gente joven, que hace muy poco tiempo que empezó y que no tiene ningún tipo de problema físico, ni ha notado absolutamente nada, y dice yo no voy a dejar, no tiene ningún sentido. Tenemos la fase de la etapa de la contemplación, es aquel que ya empieza a pensar, dice, y bueno, ya tengo tantos años, estoy teniendo más moco a la mañana que lo habitual, correr me está costando un poco más. Digamos, uno empieza a notar alguna diferencia en el cuerpo y empieza a contemplar. O la familia que le dice deja de fumar, ¿no? Pero lo más importante es la motivación interna. Hay una fase de preparación en donde la persona ya está mucho más, es un terreno fértil, ya está pensándolo, ¿sí? Y es muy interesante porque en este momento de la preparación es donde la persona puede poner un día ¿sí?, y decidir qué día va a dejar de fumar. Y va a pasar a la acción. Lo que tenemos que saber es que en este ciclo, y que a todas las personas que dejan el pucho, pueden tener un mantenimiento o obtener recaídas. Entonces, sabiendo que esto es parte de un ciclo de una persona que deja de fumar y que de todas las personas le pasa eso, estamos más tranquilos. Sabemos que podemos tener una recaída, pero cuando tenemos una recaída es muy raro que volvamos a la precontemplación. Cuando tenemos una recaída volvemos a esta fase. ¿Está? O sea que cualquiera que tiene una recaída no vuelve a decir, no, yo no dejo nunca más, no me interesa, no. ¿Está? Vuelve a la contemplación. Y el mantenimiento es 6 meses sin fumar. ¿Sí? Se es exfumador luego de 12 meses de no fumar, nada. De abstinencia absoluta. Ahora bien, hay fumadores activos y hay fumadores pasivos, ¿sí?
Acuérdense que había muertes, 6.000 muertes por año de personas que habían estado en contacto con humo del tabaco y que no eran fumadores activos. ¿Qué suele pasar con los fumadores pasivos? Es que el humo del cigarrillo es tan dañino para el que fuma como para el que está aspirando ese humo. Entonces el punto es plantearse de no obligar al resto a tener la adicción y se plantea y se recomienda la posibilidad de declarar las casas libres de humo y declarar el auto, los espacios cerrados. ¿Por qué? Vieron que el humo, o sea, uno absorbe el humo, después hay un humo que es cuando uno se sienta o tiene el pucho que le va a alguno directamente. Esa es, generalmente, parece a propósito. Entonces hay una primera corriente, una segunda corriente, es esa que vos decís, me está buscando, es increíble. Y hay una tercera corriente, que esto se describe ahora, es todo lo que queda pegado en la tapicería, en las cortinas, ¿vieron? Que al fumador, vos lo lees, lo ves, lo sentís llegar. Bueno, es porque se pegan toxinas también en todo el ámbito. En la pintura inclusive, vieron que en los ámbitos en donde hay fumadores la pintura no está impecable. Bueno, eso que se pega en el ambiente se sigue liberando también. O sea que se sabe que esos ámbitos donde se fuma, sigue habiendo toxinas que se liberan, ¿tá? Entonces, la idea es esta, poder declarar espacios. Si uno es fumador, poder declarar espacios libres de humo. En lo posible el auto, porque es el lugar que uno comparte con sus hijos, con sus amigos y que, digamos, los estaría obligando a estar expuestos al humo. Y la casa. Bueno, ¿y por qué dejarían de fumar? Los que fuman, ¿por qué creen que es importante dejar? Riesgo de cáncer. Bien, ¿vos fumás? Estoy con cigarrillos. Pero bueno, eso te movería a dejar de fumar. Perfecto. Bueno, hay beneficios desde apenas uno deja de fumar. Tienen beneficios comprobados. Uno es la normalización de la presión arterial y la frecuencia cardíaca del pulso. Fíjense que cuando uno va al médico clínico y le va a tomar la presión, generalmente, o eso sería lo óptimo, les preguntan, eso sería lo óptimo, digo. Se pregunta, ¿subiste por escaleras? ¿Estuviste fumando? ¿Por qué? Porque uno tiene que dejar pasar media hora, ¿tá? Para que la presión sea una presión de base, la presión que tiene la persona y no que sea una presión estimulada por el ejercicio físico o por el pucho. Entonces, a los 20 minutos se normaliza la presión y la frecuencia cardíaca. Mejora la temperatura y la circulación de las manos y de los pies. A las 8 horas la nicotina baja en sangre, ¿tá? O sea que si uno hace un estudio de nicotina en sangre, están bajando los niveles. A las 12 aumentan en sangre los niveles de oxígeno, disminuye el monóxido de carbono, que es el gas, ¿sí?, que intoxica, disminuye el cansancio durante el día y la sensación de embotamiento al despertar. Y a las 48 horas mejora el olfato y el gusto. El que fuma sabe que cuando va a comer no tiene el mismo gusto, no siente y no puede aprovechar sus sentidos. A las 72 horas mejora el funcionamiento de los pulmones y la sensación de falta de aire. A los 15 días mejoran las encías y los dientes. Uno cuando fuma nunca piensa en que cuando se mete aire caliente con todas esas toxinas está deteriorando las encías y los dientes. Jamás lo piensa, pero en realidad piensa en que es aire caliente que impacta en todas las piezas dentarias. Entonces, a los 15 días se empieza a mejorar y disminuimos el riesgo de pérdida de piezas dentarias. Que tan caras son además. Mantener bien. A las 2 a 4 semanas mejora el colesterol y las plaquetas y la coagulación vuelve a ser normal. Vamos 3 semanas. Miren, es poco tiempo y ya mejoraron bastantes parámetros. A las 3 semanas disminuye el riesgo de presentar un infarto, mejora el rendimiento físico y mejora en forma notoria, y desaparece la tos crónica, ¿tá? La tos crónica es esa tos que tienen a la mañana con catarro blanco en los mejores casos y a veces
Bueno, al año disminuye la mitad el riesgo de infarto cardíaco y de accidente cerebrovascular. A los 5 años el riesgo de accidente cerebrovascular es comparable al de un no fumador. O sea que de 5 a 10 años, que no son tantos años, pero son, bueno, pero no es tanto tiempo, uno ya está casi, tiene el mismo riesgo que alguien que no hubiera fumado. A los 10 años también disminuyen el riesgo de cáncer de pulmón, de boca, garganta y esófago. A los 15 el riesgo de enfermedad coronaria es comparable al de una persona que nunca fumó. Y a los 20 el riesgo es comparable al de una persona que nunca fumó. O sea que a los 20 años de estar limpios, estamos como si no hubiéramos sido nunca fumadores. Entonces, quienes dejan de fumar ganan 10 años de vida respecto a los que siguen fumando. Antes de los 30 años no presentan exceso de mortalidad. Si se deja de fumar antes de los 30 años, la mortalidad es igual a alguien que nunca hubiera fumado. Y además, en general, si uno calcula, si empezó a fumar a los 20, a los 15, piensen menos años de vida fumando, ¿tá? Pero bueno, es interesante esto. Y antes de los 40 años suelen tener una diferencia versus los que no dejan de fumar de 10 años de sobrevida, ¿está? Si dejamos de fumar antes de los 40, tenemos 10 años de vida más que alguien que nunca fumó. Interesante esto, además de los beneficios físicos de dejar de fumar. Uno es que a nivel social uno no va a tener que separarse de los ámbitos en donde la gente no fuma, digamos. Pasa muchas veces y ahora donde los ámbitos son libres hace unos años atrás, la gente fumaba y no tenía conciencia de esto, ¿no? Ahora hay una ley que hace que en ciertos ámbitos no se pueda fumar y el que fuma tiene que salir. Entonces, eso implica que la persona tenga que separarse, no sé, está en una reunión, tenga que decir, espera un rato, me voy. Esto cuando uno deja de fumar, este es un beneficio. Ahorraría dinero, porque es un montón de plata. O sea, si uno deja de fumar y pone la plata en un frasco, la plata, ¿sí? De que usa para cigarrillos hasta hace un viaje, o sea, viaja. Este puede ser una motivación también, ¿no? Para el que quiera usarla. Mejora la piel y retrasa la aparición de arrugas y mejora el aliento, ¿tá? Es muy común, parece una tontería, pero es muy común que genere conflictos de pareja o incomodidades el aliento a cigarrillos, salvo que los dos sean fumadores. Si lo permitís, Sí. hago un pequeño ejemplo de cómo la gente pierde hasta la mirada objetiva. Sí. Cuento algo que me pasó a mí con mi primera hijada. Tiene que ser padre, un amigo mío, nunca fumó en su vida. Un invierno vinieron de visita a mi casa. Entonces yo tenía ganas de fumar y obviamente agarré el cigarrillo, el encendedor e iba a salir al patio a fumar. Me dijo, no te hagas problema, fumá adentro. ¿Cómo voy a fumar adentro si está tu nena? No, me dice, tenés los techos altos. Digo, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, es que es una... No, nada que ver. Es una cuestión cultural. Mi mamá fue fumadora toda la vida y ahora cuando me escucha, yo desde muy chica decía no fume, pero cuando me escucha decir todo esto, me dice, es un horror lo que hacíamos. Nosotros no sabíamos que fumar, o sea, no fumaban en el embarazo porque la obstetra se los decía, pero fumaban en los... Y que estuvieran fumando. Era normal que en una casa fumaran adentro, ¿tá? En el colectivo, en el colectivo se fumaba y no hace tanto tiempo. Hay trabajos que todavía se fuma. ¿En la sala de espera de un hospital también? En la sala, yo trabajo en un ámbito psiquiátrico donde es toda una lucha también porque tienen más ansiedad y fuman más, ¿no? Entonces como que los justifican, que está bien que fume, en realidad les hace mal como le hace mal a cualquier persona. Y hace 10 años nos peleábamos entre gente del equipo porque decíamos, es un hospital, no se puede fumar adentro, y generaba conflictos. O sea, imagínense, hace 10 años fumar en ámbitos así comunes estaba sumamente aceptado. Entonces, más beneficios, el tema del olor de la ropa, el tema de los dedos amarillos y de las uñas, dependiendo del consumo que uno tenga,
se manchan los dedos. Evitará conflictos de convivencia, o sea, cuando la pareja no fuma o cuando los hijos obviamente no fuman, hay conflictivas permanentes, hay demanda permanente. Los hijos, inclusive que tienen más conciencia, las nuevas generaciones están, si es por ello, todo el día diciendo, ¿y por qué fumás? ¿Y para qué fumás? ¿Y te vas a morir de cáncer? ¿No? Y es como un tironeo constante. Bueno, eso se empieza a evitar. Algo muy interesante es que se va a tener menos chances de que los hijos sean fumadores. Y en esto me voy a dar el lujo de ampliarlo, porque como dijimos es una adicción, ¿está? Entonces en realidad cuando nosotros le decimos no consuma, no fumes, esto es re común, los padres de adolescentes que dicen no fumes, y la madre fuma. Entonces el chico, o sea, ¿qué autoridad tiene un padre para decirle a un chico que no fume, que no pruebe? Y lo extiendo porque los pibes actualmente son muy lúcidos y saben que una persona que está con 20 cigarrillos y a cada rato larga el café y prende el pucho y larga el pucho y agarra el chicle, los pibes hacen una lectura muy clara de qué es eso. Esa persona que se está metiendo permanentemente cosas en la boca tiene un problema de adicción, ¿está? Entonces, digo, es un doble mensaje que los niños y los adolescentes leen muy bien, ¿está? Entonces, a veces decimos, ay, los adolescentes, pero bueno, tenemos que empezar a pensar qué camino mostramos, ¿tá? Y ser coherentes. Entonces, se sabe que disminuyen las chances de que los chicos fumen si en la familia no se fuma. Y además se protege el entorno cercano y la familia por esto de que los protegemos de estar consumiendo el humo del tabaco. Ahora bien, ¿vamos? ¿Van bien? Con respecto a una adicción, tiene 3 patas, como la salud, vieron que habíamos hablado, psíquica, física y social, o sea, cuerpo, mente, pensamientos, ¿sí? Sentimientos, y social, toda nuestra red, esto que hablamos, los hijos, los amigos. Tenemos que saber que cuando vamos a prepararnos para dejar, tenemos que estar al tanto de que hay que conocer el grado de dependencia. No es lo mismo si fumamos apenas nos levantamos, si fumamos más de 20 que si fumamos menos. En eso sí cambia el grado de dependencia, ¿está? Entonces cuando vamos a prepararnos para dejar, está bueno que si consultan a un médico o si bajan el test de grado de dependencia, en el Ministerio de Salud hay una planillita que te haces el autotest, ¿está? Es importante porque uno toma otras medidas después para el cuidado de esta abstinencia. Tenemos que saber que va a haber síntomas de abstinencia, ¿tá? Que dejar el cigarrillo nos va a generar cosas corporales y emocionales. Y tenemos que saber que hay tratamientos farmacológicos, ¿sí? Que pueden complementar el tratamiento, que son efectivos, que están comprobados y que manejados por un médico y acompañados generan mejores resultados. Los síntomas de abstinencia, ¿alguien dejó alguna vez de fumar? ¿Saben cuáles son los síntomas de abstinencia? Comer, mal humor, ¿alguno? Ansiedad, irritabilidad, estás insoportable, contestás mal, te enojás, ¿sí? Muchos no pueden dormir, ¿sí? Puede dar cefaleas, puede dar taquicardia, ¿sí? Puede dar constipación. Hay gente que dice, si yo no fumo no puedo ir al baño, ¿está? Entonces imagínense que si no fuma no va al baño. Entonces queda constipación. Bueno, mal humor lo dijimos, baja tolerancia, insomnio también. Lo que hay que saber es que los síntomas de abstinencia, en la medida que va pasando el tiempo, disminuyen de intensidad. O sea, en esto sí vale la voluntad, que si uno los puede aguantar, en la medida que el tiempo va pasando, la intensidad de los síntomas va siendo menor. Los primeros días vamos a estar muy irritables, de muy mal humor, y el resto tendrá que saberlo. Cosas que se pueden hacer es tomar agua, té, jugo sin azúcar. Cuiden el tema del azúcar porque a veces uno engorda, o sea, porque aumenta el apetito, pero también uno engorda porque aumentó la ansiedad y porque usa azúcar
para tranquilizar el cerebro y en realidad está, o sea, agregando algo que no hace bien. Entonces, jugo sin azúcar, salir a caminar, ¿sí? Todas las actividades físicas aumentan las endorfinas y la sensación de bienestar, entonces es fundamental. Y además para mantener estabilizado el peso. Lavarse los dientes, masticar chicles o caramelos sin azúcar, respirar hondo y relajarse, técnicas de respiración, yoga, qigong, cualquier actividad o relajación o meditación que permita relajarse. Hablar con alguien sirve cuando uno está ansioso, y esto se usa en todas las terapias para adicciones, cuando está mal, que quiere consumir de vuelta, levantar el teléfono y decir, me siento mal. En ese lapso en que uno está hablando por teléfono, se está pasando, ¿sí?, esta necesidad imperiosa de fumarse un cigarrillo. Distraerse y hacer algo con las manos, en general cuando uno puse tejido, pero en general cuando uno está haciendo cosas con las manos y está concentrado, no puede estar con el pucho en la mano. Entonces, distraerse, poner música, bailar, cambiar de ambiente. Y pueden inventar las que sea, o sea, cada persona tendrá que descubrir cuál es la situación que lo tranquiliza más. Por ahí alguno te dice, a mí masticar chicles no me sirve de nada, pero por ahí lavarse los dientes sí. Entonces uno tiene como autoinvestigarse en esta cuestión. Hay muchas personas que creen que solo pueden intentar dejar el cigarrillo por sí mismas, que era esto del mito de yo puedo solo, tengo que poder, tengo que tener fuerza de voluntad. Y lo que pasa es que ya lo han intentado varias veces sin éxito y no quieren recomenzar otro tratamiento porque les da bastante miedo, pero hay que saber que hay tratamientos efectivos y también saber que ningún tratamiento farmacológico puede sustituir la decisión de dejar, o sea, la decisión es el motor de la persona, entonces uno puede usar como bastones, ¿sí? O muletas. Hay 3 tipos de tratamientos. Lo recomendable es que cualquiera que quiera empezar vaya a un médico que se dedique a cesación para que lo siga, para que lo acompañe, para que este tipo de cosas las pueda ir regulando él también. Si no, queda uno muy solo, queda con toda la necesidad de dejar de fumar y queda solo en manejar el parche de nicotina y manejar todo lo que tiene que ver con dejar el pucho. Entonces, los parches de nicotina o la nicotina viene en parches, en chicles, en caramelo y en spray. Eso lo van a ver, es de venta libre, menos el spray nasal, porque tiene algunas contraindicaciones. Esto se ve en las farmacias, por ahí alguno ya probó alguna vez. Lo que hacen es proveer esa nicotina que el cigarrillo no les está dando al cerebro y lo que permite es poder ir sacándola, ir regulándola. Todas las formas son de eficacia similar, aumentan las tasas de cesación en 1.5 a 2 veces, o sea, casi 2 veces de mejor rendimiento de la cesación. Todas producen niveles plasmáticos de nicotina más bajas que el cigarrillo. Piensen que es una liberación lenta, los parches que son subcutáneos es una liberación lenta, no hace ese pico que yo les contaba que está vinculado con la adicción. Y el parche es el que menos efectos adversos presenta. Esto es interesante que lo hablen con un médico porque les va a decir, de acuerdo al grado de dependencia que tengan, qué parche tienen que usar, ¿sí? Y cada cuánto lo tienen que cambiar. Después existe un antidepresivo que se llama bupropión, ¿sí? Que también lo tiene que manejar un médico porque es un antidepresivo, es con doble receta. Esto no lo puede manejar una persona que dice dame bupropión. Mejora los síntomas de abstinencia, sí, y duplica las chances de cesación. Tiene un efecto beneficioso con respecto al humor, al estado de ánimo. Y está contraindicado en personas con convulsiones. Es un psicofármaco, así que tiene que estar manejado por un médico. En general se da unos días antes del día D, 15 días antes del día D, para que la persona esté en condiciones de poder dejar, y no son tratamientos tan largos como cuando uno lo usa para una depresión, ¿está? Son unas semanas de apoyo.
Después hay otra medicación que es conocida como Champix en el medio, por ahí la escucharon, ¿La escucharon? Bueno, es como muy conocida y muy famosa, se llama vareniciclina. Esto se presenta en comprimidos, esto es sí o sí, y el bupropión también sí o sí lo tiene que indicar un médico, tiene que hacer un seguimiento cardiológico porque tiene efectos adversos complicados. Aumenta la cesación entre 2 a 2,6 veces, ¿sí? O sea que aumenta bastante más. Y se recomienda empezar 15 días antes también, ¿sí? Para que sea más efectivo. Hay propuestas no farmacológicas no avaladas. Esto es por ministerio, o sea, toda esta información es de ministerio, sí, de salud. Hay algunas que son por insuficiente evidencia de efectividad, ¿sí? Y algunas tienen evidencia de ineficacia. Atentos, vos que estás con cigarrillo electrónico. En realidad es insuficiente evidencia de efectividad. No tienen los datos, las estadísticas necesarias. Sí, ya leí al respecto. Busqué mucho ahí. ¿Buscaste? El punto es que la ANMAT en nuestro país lo prohibió la comercialización. Pero que le sirve, qué sé yo. Un poco hablábamos con Ariel, que hay muchas cosas en donde hay insuficiente evidencia. La medicina alopática no tiene suficiente evidencia de la medicina china que hace 8.000 años que ponen en práctica. Entonces, digo, esto es, por eso no les digo, no uses no. O sea, hay que buscar las maneras, usar todos los recursos que se puedan para dejar de fumar. ¿Por qué está prohibido? Y lo prohibieron porque en realidad entra aire caliente, o sea, tiene efectos adversos que no... La prohibición está dada porque es un producto que puede manejar nicotina y es peligroso. Sí, claro, y además... Vos, cuando armás el líquido, después pones el grado de nicotina que vos quieras, te puede intoxicar si lo mal usás. Sí, claro, además podés usarlo sin nicotina y con, pero el problema es la nicotina. El tema es que la nicotina, como si alguien se va de mambo, digamos, Es lo puede mismo. morir por eso. Entonces, Sí, y además hay una cuestión conductual, que en realidad estás fumando. O sea, porque cuando uno tiene una adicción, en realidad lo que tiene que intentar es cambiar esa conducta y ese hábito. Entonces, cuando lo uno está haciendo es reemplazando, no estás fumando ese cigarrillo, pero estás usando uno electrónico. Es una conducta que no estás modificando. Entonces, en ese punto también. A mí cuando dejé de fumar lo que me pasaba era esto. Me faltaba el cigarrillo. No extrañaba de pronto, no sé, el fumar en sí. Pero estabas Estaba acostumbrada. feliz porque detesto el olor a cigarrillo, aún fumando 20 cigarrillos por día, no lo toleraba. Pero me faltaba esto, el cigarrillo en la mano. No sé. Piensen que el cerebro economiza, el cerebro arma hábitos en un mes, o sea, economiza, o sea, incorpora rápidamente todo, así que imaginá que lo tenés totalmente incorporado. O sea, si fumaste meses, años, estás acostumbrada a que esto sea así. Bueno, cambiarlo por la lapicera, qué sé yo. El tema del cigarrillo electrónico es que estás metiendo nicotina, estás metiendo humo caliente, o sea, seguís fumando, ¿tá? Conductualmente. Insuficiente evidencia, electroestimulación, administración de glucosa, acupuntura tradicional, técnicas de bioinformación o biofeedback y deprivación sensorial. Les vuelvo a decir, insuficiente evidencia, ¿está? Ahora, hay evidencia de ineficacia, acá sí Ministerio dice hay evidencia de ineficacia, o sea que pudieron comprobar en el láser, en la hipnosis y en terapias aversivas, que esto me suena a un espanto, pero bueno, la gente desesperada se expone a cualquier cosa. Es que está basado en fumar rápidamente grandes cantidades de cigarrillos, ¿sí? Que bueno, se desaconsejan porque es... Claro, un empacho. Claro, como un empacho, bueno. Un empacho de cigarrillo sería. O esta sobredosis que decís vos, que te das una sobredosis. Pero bueno, no es nada saludable. Con respecto a lo psicológico, sí hay que reflexionar entre los pros y los contras. Es interesante hacerse una listita de claramente escribir qué sí, qué no. Es muy importante escribir lo que a uno le pasa. Bajan las ideas y todo al papel y es algo más tangible y real.
¿tá? Identificar y comenzar a disociar el cigarrillo de aquellas situaciones o actividades con las que está relacionado. Muchas veces relacionamos, no sé, ir a tal lado y me fumo un pucho, voy al baño, me fumo un pucho, no sé, ¿no? Y otro tema es poder controlar la ansiedad y afianzar el compromiso. Se pueden identificar las situaciones asociadas, hay mucha gente que las asocia con el café, con el mate y el alcohol, me tomo un café y prendo un pucho. Camino al trabajo, a salir del trabajo, esperar o bajarse del colectivo. Hay gente que está bajando está en la escalera mecánica, allá en Buenos Aires yo los veo en la escalera mecánica y ya sacaron el pucho y el encendedor. O sea, no llegaron a salir de la estación. Usar la compu, bueno, cada uno tendrá manejar. Hay gente que se sienta en el auto y dice, bueno, me fumo un pucho tranquilo. En situaciones placenteras, en situaciones angustiantes. Siempre hay una... Ay, pues estoy nerviosa, fumo. Ay, no, estoy tranquila. Pero piénsenlo, si te fumas 20 o más por día, todo el día estás fumando. Entonces está asociada a casi todas las situaciones de tu vida. Pero hay algunas en donde está como más claramente. Hay algunos que el que intentó dejar... Hay algunos que cuando empezaste a dejar decís, ¿cómo me fumaría el pucho de la mañana? Entonces... O el después de comer. Ahí va. Por eso, uno tiene que identificar eso. ¿Sí? Por eso los intentos previos tienen que servir para esto, para saber cuáles son los que te pueden hacer pisar el palo y romper tu... Bueno, yo noté que el cigarrillo electrónico me bajaba las ganas de fumar cigarrillo común cuando el día después de empezar comí y después de comer usé querías. Cosas, después de fumar y dije, listo, claro, esto me sirve. Claro, bueno. Pero ese era el pucho que no podía dejar nunca. Pero bueno, en la medida que uno puede identificar cuál es ese pucho que uno desea y que lo puede hacer romper la abstinencia, tenés que tenerla clara, porque va a ser ahí, es como el talón de Aquiles, va a ser ahí donde algún día caigas, ¿tá? Entonces, eso permite también cambiar las conductas, porque si ese es el cigarrillo que más ganas te da, cambias la conducta, ¿tá? Buscas otra rutina. Y bueno, y así vas manteniendo tu abstinencia. Frente a estas situaciones, las propuestas son evitarla, modificar la rutina que les decía, ¿sí? O hacer otra cosa que me distraiga sería de alguna manera modificar la rutina. ¿Ah? Hay que buscar qué nos va a dar satisfacción, porque nosotros nos movemos con un loop, o sea, tengo ganas del cigarrillo, se genera un deseo, lo fumo, me siento relajado, me siento mejor, baja la ansiedad, baja la angustia. Entonces tenemos que buscar romper ese loop y buscar algo que pueda reemplazar ese cigarrillo, que también me genere placer, tranquilidad o lo que sea. Es una autoinvestigación permanente de cada una de las personas, pero se da con la comida, se da con el cigarrillo, se da con toda cuestión que sea adictiva y con las drogas también. Hacer una cosa que me distraiga, entonces. Con respecto a la red, una es identificar quiénes nos pueden ayudar. Hay personas que sabemos que cuando, digamos, vamos a dejar de fumar, algunas se van a poner demasiado la camiseta y va a ser como difícil porque van a estar como mirándonos permanentemente a ver qué hacemos, pero el punto es identificar quién nos puede ayudar, quién nos puede ayudar en ese momento de, che, negra, estoy ansiosísima, voy a prender un cigarrillo, no doy más, no aguanto más. Y que te diga, bueno, no, y te hable y te tranquilice, ¿sí? Identificar quién te puede ayudar, no quién te puede controlar. Porque el que fuma ya sabe que está, ¿sí? Que está pendiente de esto. Es quién te puede ayudar. Estar preparado y saber cómo intervenir en la relación con los que me rodean, esto, ¿sí? Se generan tensiones, te están mirando, o sea, todos están expectantes con que dejes de fumar, así que van a estar controlando qué haces. Si llegas a tener una recaída, te la van a cobrar, te van a maltratar, te van a decir, pero al final vos no podés. Vos dijiste una cosa y no la podés cumplir, y nosotros que teníamos tantas expectativas con respecto a esto. Entonces,
poder charlar de esto, de que puede haber recaídas, de que es un esfuerzo, de que te pueden ayudar, no controlarte, pero acompañarte, es importante. Y otro tema es comunicar nuestro día D y armar un plan para el abandono. Comunicar el día D sirve para que justamente el resto sepa que vas a dejar, sepa que vas a estar irritable, sepa que vas a estar distinto, ¿sí? Que te puedes enojar, que podés tener más sueño de lo habitual, que vas a estar cambiado, ¿tá? Porque cuando no lo avisamos, también nos pasa esto. Te dicen, pero al final estabas mejor cuando fumabas. Claro, porque los primeros días sos insoportable, ¿está? Entonces, esto es muy importante, avisarle a los que conviven con nosotros en el trabajo, en la familia, decirle, voy a dejar tal día, sepan entender. Y ya estamos terminando, tienen que saber que es interesante, que hay una línea, ¿sí?, de atención gratuita para el fumador, que yo igual después te lo voy a pasar. Que ahí también hay operadores que se dedican a cesación tabáquica, que te pueden dar recomendaciones. O sea, si no, uno no tiene una red que lo pueda contener, uno levanta el teléfono, llama a la red y hay alguien, un psicólogo o alguien que se dedica a esto, que puede estar en condiciones de contenerlo a uno en esta situación. Y bueno, éxitos para el que se anime a emprender, y les traje esto, que es de Benedetti, que es no te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros, porque no es tan fácil, y destapar el cielo. De esto se trata. Acá vinimos a aprender a la vida, así que se trata de esto, de seguir trabajando, ¿está? Bueno, gracias por escucharme.